la miel y la hiel. Polos opuestos, ¿verdad? La miel dulce, deliciosa, pero la hiel amarga. Tanto que nadie puede soportar tener la hiel en sus labios, en su boca. La hiel es lo más amargo que hay. Entonces, muchos estamos viviendo entre amarguras y dulzura. Pero Dios quiere realmente que nosotros vivamos en dulzura. Que nuestra vida esté bendecida. Que nuestra vida esté prosperada. Y que todo nos salga bien. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que estemos como mal, quebrados, arruinados, pobres espirituales, sin fuerza, desanimados, fríos, tibios, pensando en las cosas del mundo, plagados de pecado, de engaño. Esa no es la voluntad de Dios. Dios no anda pensando que usted le vaya bien. Dios anda pensando que usted sea prosperado en su alma, pero también en su vida, en las demás áreas. Porque la bendición de Jehová es una bendición completa. Dios nos quiere bendecir en todas las áreas. Pero si nosotros no buscamos la bendición que desata lo demás, no tendremos una bendición completa. Porque la Biblia dice, primeramente buscar ¿qué? Las riquezas del mundo, el dinero, la plata, el oro. No, ¿verdad? La Biblia dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás después vendrá por añadidura. Jehová va a añadir todas las bendiciones que Él desee para usted. Escuche, no que usted desee, porque no es lo que nosotros deseemos, es lo que Él desee para nosotros. Mucha gente desea cosas para sí y se las pide a Dios y se las insiste tanto a Dios que Dios no se puede negar, y termina Dios cediendo a entregarnos lo que nosotros queríamos. Y aunque Dios intentó advertirnos y nos advirtió que aunque eso que tú estás deseando, tú lo deseas con toda tu fuerza, pero no te conviene. Y si no nos conviene, no es la voluntad de Dios. Escuche, nada que no nos convenga es la voluntad de Dios. Repito, nada que no nos convenga es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos debe convenir, aunque a nosotros no nos guste. Es que el tema aquí no es que si me gusta, aquí el tema es que si me conviene, ¿verdad? Cuando usted está en un trabajo, en un empleo, trabajando, laborando, tal vez a usted no le guste porque le ponen carga, porque le toca de pronto barrer o de pronto le toca escribir, dependiendo del área donde trabaje. Pero es lo que le conviene. Porque el día que llegue el sueldo, si usted no trabajó, usted no va a recibir un sueldo. Entonces, muchas veces así es la voluntad de Dios. Aunque no nos guste, aunque no nos parezca, aunque pensemos que puede hacerse de otra forma, Dios quiere que sea así, porque Dios sabe que así conviene. ¿Cuánta gente en la vida ha ido por un camino y de repente ha dicho, me voy a meter por este otro porque es más cerca y voy a tomar un atajo? Y en ese camino de atajo les han atracado o les han hecho daño, porque tal vez por este camino era mucho más lejos, pero era más seguro y prefirieron lo corto a un seguro. No le convenía el camino que iban a tomar. Entonces muchas veces queremos llegar a un lugar o a una meta, a un objetivo que Dios quiere que lleguemos, pero no de la manera que Dios quiere que lo hagamos,
sino a nuestra propia forma, con nuestro propio pensamiento, porque nos volvemos sabios en nuestra propia opinión. Pensamos que porque yo sé mucho, que porque yo tengo experiencia, mira, tú puedes tener todas las experiencias y pensar que por las experiencias para nuestra vida y para nuestro crecimiento, pero más no la voluntad tuya. Perfectamente la Biblia lo dice, nuestros pensamientos no son los de Dios. Repito, nuestros pensamientos no son los de Dios. A un rey, aquel rey llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey que había sido bendecido. Era un rey que había sido prosperado y que tenía mucha riqueza. Pero un día él le expresó que todo lo que él tenía era por su fuerza y por su poder. Y esto trajo como consecuencia que Nabucodonosor fuese enloquecido por Dios. Perdió la razón y quedó como las bestias comiendo hierba en los montes, y le creció el pelo y le crecieron las uñas, y hasta que no confesó que todo lo que tiene fue por la voluntad de Dios, no se le fue restaurada su vida. Hay gente que por pensar que es con su voluntad no han obtenido nada, pero cuando usted sabe que la voluntad de Dios es la que le conviene, aunque sea más largo el camino, aunque sea más estrecho, pero es el camino que te llevará al éxito, no solo en lo espiritual, sino en cualquier área que tú emprendas. Dele fuerte el aplauso al rey. Entonces, entre la miel y la hiel, ¿cuál es la miel que Dios quiere que nosotros vivamos? Romanos 12, capítulo 2. Ubíquese allí. Dice la poderosa palabra de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Dice que no os conforméis a este siglo. Hay gente conformándose con lo que está sucediendo, viviendo como aquella oca al viento, que el viento la arrastra para donde ellos quieran. Esos son aquellos que viven conforme a la voluntad de este siglo, o que andan conforme a este siglo. La palabra de Dios dice, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y también dice la escritura, también dice la palabra, que el mundo entero está bajo el maligno. Y hay muchas personas que se apartan de la voluntad de Dios, aun siendo cristiano evangélico, por tomar sus propios caminos que están en el mundo. Con esto no te estoy diciendo que tú no tengas una vida secular, porque todos tenemos una vida secular, porque algunos que están aquí trabajan en empresas o en empleos que están con personas en el ámbito secular o estudian. Lo que te quiero decir es que no es lo secular lo que te tiene que envolver ni arrastrar a ti, es la voluntad de Dios. Cuando lo secular, sea trabajo, sea estudio, sea empresa, sea lo que sea, te está arrastrando fuera de la voluntad y del propósito de Dios, eso secular te hará daño, porque te está conformando con lo que el mundo te está ofreciendo. Ahora, conformarse con lo que el mundo nos ofrece
No es solamente una cuestión de pecado, de que me voy a acostar con una mujer o que me voy a beber cerveza o que voy a... No, conformarme con lo que el mundo me ofrece. Se trata de esto, de por las cosas del mundo yo dejar de hacer lo de Dios. Como escuchaba ayer al hermano Jairo enseñándole a los hermanos, una persona que deja de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy lavando la moto, porque estoy lavando la ropa, porque es que tengo que hacer esto. Si dejas de congregarte por eso, tú estás siendo conformista con lo que el mundo te ofrece. Te estás conformando con este siglo, porque tú puedes lavar tu ropa, eso no es pecado. Tú puedes lavar tu carro, tu moto, eso no es pecado. Tú puedes hacer tus oficios, eso no es pecado. Pecado es no hacerlo. Pero tú no puedes coger el tiempo de Dios para hacer todas esas cosas. Los que creemos en la voluntad de Dios, sabemos que la voluntad de Dios es que nos congreguemos. La Biblia dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que usted hoy se hubiese quedado lavando la ropa, que usted hoy se hubiese quedado atendiendo a la tía Pepita que vino de allá de, no sé, de Retén, de Tucurinca, no sé, Pibijal. Usted sí cree que esa es la voluntad de Dios, porque que yo sepa, la tía Pepita tiene que saber que yo soy evangélico. Y la tía Pepita tiene que saber que los evangélicos los domingos venimos a culto. Entonces la tía Pepita cuando venga tiene que venir después del culto. Dale fuerte el aplauso a Dios. Se pusieron serios, pero es así. Nosotros tenemos que vivir conforme a su voluntad. Estoy hablando con gente que de pronto ya tiene bastante tiempo de estar en el evangelio. De pronto hay algunos que están llegando y todavía están luchando con esas cuestiones, ¿verdad? Hay algunos que luchan con esas cuestiones porque todavía no tienen la identidad delante de la familia de que están asistiendo, pero a medida que ellos van creciendo, ellos van tomando la identidad. Y cuando van tomando esa identidad, ya la gente sabe que no, yo no voy el domingo porque el domingo está en culto o espero que venga del culto. Dele fuerte el aplauso al rey. Entonces, cuando alguien desprecia lo de Dios por un empleo, por ejemplo, por un trabajo y dice, no, pastor, yo no voy a congregarme más porque yo trabajo mucho, y no aprende que primeramente hay que buscar lo de Dios y que el empleo en la añadidura está fuera de la voluntad de Dios. Yo creo que usted puede tanto lo uno como lo otro. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Si un empleo le va a quitar el 100% de usted congregarse, ese empleo no es la voluntad de Dios. Mucho lo siento. Ahora, entiendo que hay personas que tienen empleo, que los horarios se turnan. Por ejemplo, el hermano Danilo, él un domingo puede que venga porque no tiene trabajo, pero hay otro domingo que sí tiene trabajo, pero le permite congregarse. Pero cuando un empleo no te permite congregarte ni miércoles, ni viernes, ni domingo, ni ningún día, ese empleo, me disculpan, pero ese empleo es del diablo. Sí, hermano. Porque ese empleo te está impidiendo a ti hacer la voluntad de Dios. Aló, se fueron. Y aparte, sería un empleo o un empleador que te estaría explotando a ti. Porque
Todo empleado tiene derecho a su horario de descanso, ¿verdad? El problema muchas veces es que hay cristianos que son sus propios jefes y ellos trabajan con sus propios negocios y tienen la posibilidad de decir: yo me voy a congregar hoy porque yo mismo me mando. Pero ¿qué hacen? No se congregan. Pastores, que me tocó trabajar. Esto no pasa aquí. Es que me tocó trabajar y por eso no pude ver. Oye, pero yo me rasco la cabeza cuando en otras ocasiones con otras personas me ha sucedido. Yo digo, pero si tú eres el dueño del negocio, ¿cómo van a pasar 15 días y tú no vas a venir por lo mínimo a la escuela dominical? O sea, uno tiene que sacar el tiempo para Dios. Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando tú, mira el ejemplo que te colocaba ahorita del varón, del pianista. O sea, cuando uno se esfuerza, Dios va a recompensar a uno. Después tú no vas a tener sino que decir: no puedo trabajar porque te van a sobrar los empleos, te va a sobrar los clientes, te va a sobrar, porque Dios multiplica todas tus cosas. Dios es un Dios que multiplica. Le llevaron unos cuantos peces y unos cuantos panes, y con esos cuantos peces y esos cuantos panes alimentó a más de 3,000 personas, porque Él tiene el poder de la multiplicación. Pero tú tienes que traerle a Él los peces y los panes para que Él lo multiplique. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No estamos en tiempo de esclavitud. Usted no puede dejarse esclavizar en el mundo, porque el enemigo está utilizando un espíritu que le puedo nombrar como el espíritu del faraón. ¿Qué era lo que hacía el faraón? El faraón le ponía carga y trabajo al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel desfalleciera, para que se murieran, para que no se multiplicaran. Y hay mucha gente cargada con tantos trabajos y tantos trabajos, y si tú le preguntas cómo te está yendo, no, me está yendo pesado. Y ellos creen que su vida económica va a mejorar porque ellos trabajen más y más y más y más. Y no es por eso. Porque el que provee todas las cosas es Dios. No, usted no lo creyó. El que provee todas las cosas es Dios. La palabra de Dios enseña que si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Y yo le puedo decir lo mismo: si Jehová no está trabajando contigo, en vano tú estás trabajando. Va a vivir en un ciclo vicioso donde por más que intentes prosperar, aunque tengas plata y aunque tengas dinero por montón, ese dinero va a ser como si no tuvieras nada, porque va a tener una carga en tu espíritu y en tu alma. Las riquezas o el dinero que tú puedas acumular no te va a traer la paz ni la estabilidad a tu vida y a tu alma. Y por más que tú trabajes, que no es malo que tú seas un trabajador, que no es malo que tú seas un emprendedor, que no es malo que tú tengas un buen empleo, es bueno, pero el problema es que nosotros muchas veces a lo bueno, a la bendición que Dios nos dio, al empleo le aplicamos la hiel y volvemos nuestro empleo amargo, cuando por nuestro empleo ponemos primero el empleo que a Dios. Dele fuerte el aplauso al Rey. Allí le echamos la hiel, que es amargura a nuestra vida. A su nombre. Entonces, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que usted está haciendo ahora, está recibiendo por medio del Espíritu Santo una renovación a su entendimiento. ¿Para qué? Para que usted compruebe, como dice aquí, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted, de aquello que se está identificando conmigo, que pone primero las cosas seculares que a Dios, hoy lo reto a que usted compruebe que si usted pone primero a Dios, Dios hará cosas grandes en su vida, y lo que usted tiene será triplemente multiplicado, porque si usted se encarga de lo de Dios, Dios se encarga de lo suyo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dele fuerte el aplauso al Rey. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. ¿Están ahí? Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí leyó conmigo? Dice: está siempre ¿qué? Rabioso, y no ores tanto, y no des gracia. Yo utilizo lo que llaman la psicología inversa. Porque cuando uno le dice a alguien no lo haga, mal lo hace. Yo le leo esto así para que en su subconsciente usted mismo voltee la arepa. Dele fuerte el aplauso a Dios. Dice: está siempre contento, gozoso, orad sin cesar y dad gracia, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con vosotros? Primeramente vimos que es agradable y es perfecta. O sea, lo que Dios tiene para nosotros es agradable y es perfecto. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros sintamos? La voluntad de Dios no es que usted ande llorando, que ande triste, que ande mal, que ande destruido, que ande afanado, que ande estresado, que ande cargado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted ande gozoso. Pastor, pero para yo andar gozoso, a mí me tienen que dar mínimo unos 2 milloncitos de pesos y metérmelo al bolsillo. Porque ¿cómo voy a estar yo gozoso si no tengo un peso en los bolsillos? Pastor, para yo estar gozoso, a mí todo me tiene que salir bien. No tengo que tener problemas cuando salga en mi moto o en mi carro o en lo que sea que usted ande, en el burro, no sé. No, yo tengo que andar. La moto no se me puede pichar. Porque si a mí se me picha la moto, yo pierdo el gozo. ¿Cómo va a estar uno gozoso que se piche yendo para Cataca en toda la mitad de la vía o del camino? No, muchos lloran. Dios mío. Pero ¿qué tal si en vez de llorar cogemos la moto y la empujamos y vamos? Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua, aleluya. Óyate, pueblo, lástima no está el cajero, mano. No, yo iba a cantar, pero no hay cajero, así que se perdió de escuchar al pastor cantando. Amados, ¿qué tal si mejor hacemos eso? Porque es que la voluntad de Dios no es que usted coja y ¡pum!, patee la moto. Porque si usted patea la moto, pueden pasar 2 cosas. Pregúnteme qué. Se descompone el pie o le parte algo a la moto. Y después no es peor. Entonces usted manco, cargándola, igual tiene que llevarla, pero ahora va a estar manco. O cojo, mejor dicho, es cojo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? No patee la moto, no patee el carro. No le digo el burro, porque el burro más bien lo patea usted. Entonces, la voluntad de Dios es que yo llego a la nevera y cuando abro la nevera, full de agua. Dios mío,
esta agüita y esta. Y la nevera está full de agua. Muchos hablan en la nevera y y si dañan la nevera, después te quedas sin nevera, y cuando Dios te quiera mandar la provisión, no va a tener nevera donde meter la carne, el pollo, el pavo, el cerdo, lo que Dios te manda. Entonces te va a tocar estar buscando donde el vecino, présteme la nevera. La voluntad de Dios es que tú abras la nevera, y cuando abras la nevera tú puedas declarar: declaro que ahí hay pollo, que ahí hay sardina, que ahí hay pavo, que ahí hay chivo, que ahí hay de todo lo que a usted le guste, pescado. Que usted, cuando abra la nevera, usted diga: tengo un Dios que todo puede y me da todo lo que le pido. Tengo un Dios. Pero si usted comienza a renegar, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted esté gozoso cuando su nevera esté vacía. ¿Cuántos bailan cuando ven la nevera vacía? Hay que hacer fiesta en el desierto. El pueblo de Israel le echó la hiel a su miel cuando comenzó a renegar. Por estar renegando, este pueblo no llegó a la tierra que fluye leche y miel. Tuvieron que batallar 40 años dando vueltas en el mismo lugar, un círculo vicioso. Y hay gente que por estar renegando viven en un círculo vicioso. Tenga o no tenga, el apóstol Pablo dijo: sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Aleluya. Sé estar contento, dijo el apóstol Pablo, cualquiera que sea mi condición. Cuando tengo bastante clientes, yo estoy contento, yo estoy feliz. Pero cuando tengo poquitos clientes, también soy contento y estoy feliz. Cuando no viene ninguno, también estoy contento y estoy feliz. Nosotros no podemos hacer que nuestro gozo dependa de lo que nosotros tenemos. El gozo de Jehová no depende de lo que usted tenga o no tenga. El gozo de Jehová depende de la fuerza que Él te da. La Biblia dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Por eso usted es evangélico y usted sabe que están viviendo mal momento, pero usted lo ve siempre con cara de felicidad. Eso no es hipocresía, no, porque yo he sabido reírme cuando he tenido muchas dificultades, y no de hipocresía, no, sino de sentir su gloria, sino de sentir su poder, sino de saber que en medio de mi desierto Dios está conmigo como poderoso gigante, y que aunque el gigante se está levantando, yo sé que pronto Jehová me va a dar la onda, me va a dar las piedras y yo voy a derribar a ese gigante. Dele fuerte el aplauso al Rey. La voluntad de Dios es que usted esté gozoso. Pero pastor, ¿cómo busco yo ese gozo? A través de la oración. Y la voluntad de Dios es que usted ore. El problema de muchos evangélicos cristianos, hijos de Dios, o el problema de mucha iglesia, es que nos hemos acostumbrado a que oren por nosotros. Pastor, ¿puedo orar? Usted, no le estoy diciendo que no me escriba de pedirme oración. Yo debo orar por usted, porque la Biblia dice orar los unos por los otros. Pero no pida oración cuando usted misma no va a orar, cuando usted mismo no va a orar. Si usted pide oración es porque usted también está orando. Entonces la voluntad de Dios es que oremos, y el problema de mucha gente es que no ora. Vienen a la iglesia para que uno ore por ellos, pero ellos no llegan un ratico al cuarto, o ni siquiera en el momento en que entran al baño, siquiera 5 minuticos a dirigirse una oración a Dios. Pero pregúntele cuánto tiempo pasan en el WhatsApp, o cuánto tiempo pasan en el Facebook, o en el Instagram, o viendo videos, o viendo una cosa, o viendo novelas. Y pregúntele cuánto tiempo duran orando. Entonces la voluntad de Dios es que oremos. Por eso
usted no tiene gozo muchas veces en su vida. ¿Por qué? Porque el gozo se produce a través de la oración. Cuando usted ora, usted puede estar muy cargado. Y yo se lo expliqué cuando le hablé acerca de la fuerza del búfalo. Usted puede estar muy cargado, usted puede estar muy angustiado, pero un momento de rodillas derramando lágrimas delante de Él será más que suficiente para que cuando usted se pare de allí, ya usted vea la vida de otra manera. Ya usted se pueda secar las lágrimas y pueda reír y sonreír. Porque cuando la presencia de Dios desciende en medio de la oración, no hay nada que te pare. Te vuelve inquebrantable, te vuelve imparable. Porque llegó la presencia de Dios trayendo gozo sobre tu vida. Dele fuerte el aplauso a Dios. Ahorita cantaba en una adoración que decía: soy una vasija quebrantada. Y una de las partes dice: porque para ser inquebrantable, primeramente Dios tiene que quebrarme. Si yo no me quiebro en su presencia, si yo no me quiebro en su poder, yo voy a ser quebrantable todo el tiempo. Pero cuando yo me quiebro en las manos del alfarero, cuando yo me quiebro en la oración, en la presencia de Dios, Dios hará una vasija nueva de mí, renovará mi fuerza, renovará mi espíritu, renovará mi gozo. Tal vez el problema te va a continuar, pero tú vas a tener más fuerza, pero tú vas a tener más gozo para pelear la batalla, porque ahora no eres una vasija quebrantada, ahora eres una vasija nueva que Jehová hizo. Dele fuerte el aplauso a Dios. Pero para ser inquebrantable hay que quebrarnos en la oración. Para poder tener el gozo hay que estar en la oración. Aleluya. Dice el 18: da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracia. Es que tú no puedes darle gracia a Dios solamente cuando te regaló la moto, cuando te regaló el carro. Estoy hablando por fe, porque aquí hay gente que Dios le va a entregar carro. Tú no puedes darle gracias a Dios solamente cuando te va a bendecir. No, cuando tú sientas que las cosas están mal, cuando tú sientas que el enemigo se te levantó, cuando tú sientas que la nevera esté vacía, cuando tú sientes que hay pleito, que hay situaciones difíciles en tu vida, es momento de darle gracias a Dios por el proceso que tú estás viviendo. Porque esos son los procesos que a nosotros nos hacen gente, hombres y mujeres de Dios, guerreros, vencedores, victoriosos. Si no damos gracias a Dios por todo, no hacemos la voluntad de Dios. Pastor, y si me machuco con un martillo el dedo, ¿qué hago? Dele gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque sintió dolor. Peor es darle un martillazo a un muerto. No va a sentir. Entonces usted quiere estar muerto. Dele gracias a Dios que sintió dolor. Eso significa que usted está vivo. Dile gracias, Dios mío, por lo que siento. A su nombre, dele fuerte el aplauso a Dios. Job. ¿Se acuerdan de Job? No lo tenía aquí en el bosquejo, pero el Señor me lo trae. Un hombre temeroso de Dios, perfecto en todo lo que hacía. Job oraba por sus hijos, por si acaso sus hijos habían cometido algo. Levantaba sacrificio a Jehová. Pero un día Job, el Señor le permitió, usted sabe la historia, pasar un proceso terrible. Y la mujer de Job le dijo: ¿hasta cuándo tú estarás con tu Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir creyéndole a ese Dios que no te bendice? ¿Hasta cuándo vas a seguir creyéndole a un Dios que te permitió estar en este lugar? Que te permitió esta enfermedad, que te permitió esta miseria, que te permitió la muerte de tus hijos, la pérdida de todo lo que tenías. ¿Hasta cuándo tú vas a glorificar a Dios? ¿Por qué mejor tú no maldices a Dios y te mueres? Eso le dijo la mujer de Job a Job.
Pero Job prefirió maldecir el día de su nacimiento y nunca maldecir a Dios, sino que le dio gracias siempre a Dios por todo. Es admirable tener una sarna. Es admirable haber perdido tus seres queridos. Es admirable haber perdido y quedado en la ruina total, en la miseria, casi que la indigencia, y seguir dándole gloria a Dios. Pero Job había comprendido algo que luego él dijo después. Y él dijo: ¿acaso esperaremos de Dios solamente el bien y no el mal? ¿Acaso solamente esperaremos de Dios el bien y no el mal? Pues de Dios tenemos que esperar lo que sea su voluntad, que aunque parezca malo, que aunque parezca mal, si es su voluntad, no es malo, es para bien, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, por fuertes que sean, te suceden para bien. Y luego Dios nos bendijo a Job. Y luego Job no fue más prosperado de lo que era, y no tuvo todo lo que tuvo. Dios se lo cuatriplicó, porque Job supo esperar en la voluntad de Dios. Y cuando la esposa le trajo la hiel, él le dijo: no, déjame con mi miel. Tú la ves amarga, pero yo sé que es dulce, porque es la voluntad de Dios. Yo sé que tú no estás entendiendo por qué yo estoy viviendo este proceso. Tal vez tú me recriminas porque yo sigo pastoreando con tantas dificultades, o porque yo sigo ministrando, siendo ministro, siendo ujier, o porque yo sigo congregándome. Si me están pasando, déjame quieto. Yo no me voy para el mundo, yo no voy a negar a mi Dios, yo voy a esperar allí, porque en el lugar que Dios dijo que me iba a bendecir, allí voy a esperar la bendición de Jehová. Aunque su voluntad sea fuerte para mi vida, yo voy a hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y aunque a mí no me guste, pero es la voluntad de mi papá. Aleluya. ¿No fue lo que Cristo hizo? ¿Acaso el Señor no le dijo a Dios, al Padre, no le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía? Le estaba doliendo. Cristo estaba en ese momento en un nivel de estrés tremendo, tanto que sus vasos sanguíneos comenzaron a reventarse y comenzó a brotar sudor de sangre. Porque estudios clínicos, médicos dicen que una persona puede, en momentos de excesivo estrés, reventársele algunos vasos sanguíneos y comenzar a brotar sangre por su piel. Era que Cristo estaba en angustia. El Hijo de Dios lo vivió la angustia, pero él sabía que era su voluntad. Tú y yo vamos a vivir, y hemos vivido momentos de angustia, momentos en que hemos querido tirar la toalla, y momentos en que hemos tirado la toalla, pero la hemos recogido luego, y con la misma toalla no hemos secado el sudor de nuestra frente y hemos continuado para adelante. Porque aunque esté difícil la situación, sabemos que estamos en la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, y que todo el tiempo no llorarás, sino que vendrá un tiempo en que tú vas a reír, en que tú te vas a gozar, en que tú vas a saber que el Dios que te predico, el Dios que tú has creído, es un Dios poderoso. Dios se va a manifestar. Del polvo donde me encuentre, de donde esté, Dios me levantará. Era lo que creía el salmista. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista dijo: hubiese desmayado yo si no creyese. El problema de la gente que desmaya, el problema de la gente que no pasa la prueba, el problema de la gente que no vive el proceso, es que dejan de creer que es la voluntad de Dios. Cuando tú dejas de creer que es la voluntad de Dios,
y que Dios te bendecirá, entonces tú retrocedes. Usted se vio una película, los más viejitos deben acordarse, y la película creo que era de Jean-Claude Van Damme, y esa película se llamaba No retroceder, nunca rendirse jamás. Esa es la consigna de un hombre de Dios. Un hombre de Dios no retrocede, nunca se rinde jamás, va para adelante con Cristo Jesús. Él sabe cuál es su meta, él sabe cuál es su objetivo, él sabe que ha peleado batalla, pero que tendrá victorias. Aleluya. El problema de la gente es que deja de creer en lo que Dios va a hacer en su vida, y el que deja de creer pierde. Así que no dejes de creer. Den un fuerte aplauso al Rey. Como leímos en Jeremías el domingo pasado, capítulo 29, versículo 11, la voluntad de Dios es buena y no mala para sus hijos. Porque Él dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal. El pensamiento de Dios es bueno para usted. Usted solamente tiene que soportar el fuego de la prueba. Que cuando la prueba pase, usted va a recibir una corona. Usted será bendecido. Mira, pararse aquí en este altar, pastorear aquí en este altar, es el resultado de haber hecho la voluntad de Dios, aun cuando yo no quería, aun cuando yo quería hacer lo mío y no lo de Dios. Entonces, todo tendrá una recompensa en tu vida. Un día tú serás recompensado. Mira a Job, cuánto le han pasado más pruebas duras que a Job. A ninguno de los que estamos aquí. Y no hizo Dios bendecir nuevamente a Job. Si la Biblia dice que Él es el mismo, que Él no cambia, que Él es inmutable. El mismo Dios que bendijo a Job después de su proceso es el mismo Dios que su voluntad es bendecir. Su voluntad no ha cambiado, su voluntad es la misma. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta, pensamiento de paz y no de mal, bendecirte, ser cosas grandes en tu vida. Aleluya. Un fuerte aplauso al Rey. Hay un hombre en la Biblia que estuvimos mirando el domingo pasado, el cual fue un bendecido, y la voluntad de Dios es que este hombre naciera, pero el problema es que este hombre le echó miel a su hiel. Y Dios lo bendijo al nacer, porque no todos nacemos siendo hijo, no sé, del presidente, de un presidente o de un rey. Y el hombre que te voy a hablar hoy tuvo el privilegio de nacer en un linaje de reino. Era el hijo de un rey. Y cuando uno es hijo de un rey, uno es un príncipe, ¿verdad? ¿Cuántos son príncipes aquí? Yo soy un príncipe porque soy hijo del Rey de Reyes y Señor de los señores. Dele fuerte el aplauso a Dios. Y usted es un príncipe y usted es una princesa, porque somos hijos del Rey de Reyes. El hombre del cual te quiero hablar es un hombre llamado Amnón. ¿Quién sabe quién es Amnón? De los que escucharon el mensaje pasado. Un hijo de David. Fue un bendecido porque era hijo de un rey, el rey de Israel. Usted sabe los privilegios que tiene el hijo de un rey. Sentarse a comer banquete, todas las cosas que él quiera, que él necesite, hombres a su alrededor que le sirvan, mujeres que le sirvan, reconocimiento de la gente por donde vaya, decir, ahí va Amnón, el príncipe, el hijo de David. Mira, y la gente seguramente cuando los veía querían acercarse. Amnón, dame un autógrafo.
Amnón, una foto porque era el hijo del rey. Cuando usted ve a alguien famoso, a alguien así, muchas veces uno, vamos a tomar una fotico aquí. Amnón tenía un privilegio, era el hijo del rey. No todo el mundo es hijo de un rey. Hablando terrenalmente, Amnón nació siendo hijo de un rey, el hijo de David. Y no solo eso, Amnón era el primer hijo, por lo tanto debía ser el sucesor del reinado. Mira, no solo nació como un príncipe, porque de pronto nacen 4 o 5 príncipes, pero solamente uno es el que va a heredar el trono, el primero. Y Amnón era el primero, el primogénito. Era el mayor. Y por ende nació con la posibilidad de ser el próximo rey de Israel. Qué bendición, ¿verdad? Primera de Crónicas 3:1, para certificar esto que les digo. ¿Están ahí? Gloria a Dios. Listo. Dice, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, del que le estoy hablando, el primogénito de Ainán Jezredita. El segundo, Daniel de Abigail, la de Carmel. Entonces, ¿por qué le leí ese texto? Para que usted vea que fue el primero. Entonces, al nacer primero podía tener esa posibilidad, ¿verdad? Pero en medio de ese privilegio que Amnón tuvo de ser un príncipe, no aprovechó la buena voluntad de Dios. Muchos de ustedes han sido bendecidos por Dios, pero muchas veces no aprovechamos la buena voluntad de Dios. ¿Y qué hacemos? Le comenzamos a echar hiel a la miel y comenzamos a amargar nuestra vida cuando debimos vivir una vida mejor. Y muchos culpamos a Dios de decir, Dios no me escucha. ¿Por qué Dios permitió esto? Pero muchas de las cosas, amarguras que nos pasan, es por causa de las malas decisiones que hemos tomado. Como se lo decía en la enseñanza pasada, Amnón un día también decidió echarle hiel a su miel. Quiero que me acompañe a segundo libro de Samuel, en el capítulo 13. Les leo a favor de los que aún no lo han conseguido para adelantar. Dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Se obsesionó Amnón con su media hermana o con su hermana. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y mire el consejo que le da. Por eso uno no puede tener junta con todo el mundo. Y le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo,
acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí algunas viandas para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón a fin y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma y dé en su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echa fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó en sus manos Amnón a la boca. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no hagáis violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque a donde iría yo con mi deshonra, y aún te sería estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó, es decir, la violó y se acostó con ella. Luego, mire lo que pasa. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Mire a dónde lo lleva él una obsesión. Tenía todo lo que él quisiera. Tenía la posibilidad de un reino. Tenía la posibilidad de tener grandeza, de tener las mujeres que él quisiera. Porque ¿qué mujer en Israel no iba a querer ser mujer de un príncipe de Israel? La más hermosa de la que él quisiera. Pero se fijó en su propia hermana o medio hermana. Y en Israel esto no se podía. Pero se enfermaba mentalmente, o sea, se obsesionó. ¿Qué futuro tan bueno tenía este hombre, Amnón? Pero decidió hacer conforme a sus deseos. Muchos hijos de Dios tienen un gran ministerio, tienen un gran propósito con Dios, pero prefieren hacer el deseo de su carne, de su voluntad. Él pudo negarse a ese deseo que sentía. Él pudo decir: no, aunque estoy teniendo este deseo por ella, yo tengo que serle fiel al Dios de mi padre. Yo tengo que serle fiel a mi padre y yo no puedo hacer esto. Tamar se lo dijo: no hagas así, así no se puede. Pero él forzó las cosas. Tenía toda la posibilidad de estar bien. Pero por un desliz, un ratico de placer, se echó todo a la borda. Le echó la hiel y la sentencia de muerte a su vida. Porque desde el momento que él viola a su hermana, porque era medio hermana de él, porque solamente era hermana por parte de David, pero no por parte de su madre. Pero Tamar era hermana de Absalón por parte de David y por parte de su madre. O sea, eran hermano, no medio hermano.
Y cuando Absalón supo esto, a Absalón no le gustó lo que este hombre había hecho a su hermana, porque había perjudicado a su hermana, la había agredido, la había violado. Y David no hizo mayor cosa por castigar a su hijo Amnón. Y esto creó en el corazón de Absalón un cierto rencor, porque David no pudo hacer justicia como debió hacer con su hijo Amnón. Y entonces Absalón toma la decisión de tomar justicia por sus manos. Si Amnón no hubiese hecho esto, no hubiera levantado la ira de su hermano. Y tal vez pensó: no, ya listo, todo quedó tapado. El rey me tapó el pecado. El rey no me va a condenar ni a la cárcel ni nada. Amnón debió tener una disciplina justa, pero David se dejó llevar por sus sentimientos hacia Amnón, y esto no le gustó a Absalón, y se fue despertando una ira, hasta que en el momento que Absalón actuó, porque lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Si Amnón se hubiera sujetado, si Amnón se hubiera puesto a ayunar cuando sintió deseos enfermizos, si Amnón se hubiera puesto a orar, si Amnón hubiera buscado a Dios, Amnón no hubiera cometido eso. Amnón, Dios lo hubiera guardado y lo hubiera librado de la tentación. Pero no, Amnón, en lugar de hablar con alguien que lo ayudara, en lugar de confesarle a su propio padre, al rey David, fue y le habló a cualquiera por ahí que luego le dio un mal consejo. Por eso, cuando tú tengas circunstancias adversas, mira a quién es que tú le vas a decir, porque ese te puede echar la hiela a tu vida. Él le llenó eso en la mente a Amnón, y Amnón lo hizo como este hombre le dijo. Y se dañó la vida de Amnón al punto que murió. ¿Por qué Absalón mata a Amnón? Por lo que le hizo a su hermana Tamar. Le alcanzó el pecado, le alcanzó la amargura. Mire que después que él se acuesta con ella, oye, era una obsesión que tenía. Deseaba a su hermana, y cuando ya se acostó con ella, la aborreció. A tal punto, dice la Biblia, que llegó a odiarla más de lo que le amaba. O sea, su corazón inmediatamente se amargó. Toda la miel con la que él había nacido, de ser un linaje de rey, ahora era una amargura. Odiaba a Tamar, a su hermana que tanto la amaba, decía él, y ahora la odiaba y la echó. Y una de las cosas que más le causó ira a Absalón fue precisamente que él la hubiese botado. Después de haberla perjudicado, lo que hizo fue botarla. Ni siquiera tuvo la valentía de enfrentarse. Entonces, a veces, por un rato de placer, de darle gusto a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos, le echamos la hiel a la miel que Dios nos entregó. Dele un fuerte aplauso al Rey. Me quedan 6 minutos. La miel y la hiel de Absalón, y ahí termino. También Absalón era hijo del rey de Israel. Primera de Crónicas 3. Dice: estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Amnón, el primogénito; Ahinoam, jezreelita; el segundo, Daniel de Abigail, la de Carmel; el tercero, Absalón, hijo de Maca. El tercero, Absalón era el tercer hijo del rey. Tenía un buen privilegio. Mira, si tú lees la historia de Absalón, Absalón era hermoso. Dice que las mujeres veían a Absalón y le veían su cabellera, y todas quedaban rendidas, enamoradas de Absalón por lo hermoso que era. Era de los hijos de David el más hermoso, Absalón. O sea, tenía privilegio
dentro del reino y tenía posición, tenía altura, podía tener lo que él quisiera del reino, aunque no era candidato de pronto para rey, pero él podía tener lo que quisiera. Pero ¿qué pasó? Que se llenó de ira su corazón. Muchas veces vamos bien, pero nos suceden cosas que nos dan ira y terminan dañando el propósito de nosotros. ¿Cuántas cosas no hemos hecho en un arrebato de ira, de rabia? ¿Cuántos hombres no han maltratado a sus mujeres en un momento de ira, de rabia, y después de haberla maltratado se arrepiente por los impulsos? Absalón tuvo un impulso de ira que lo reprimió en su corazón durante muchos años. Fue planeando cómo matar a su hermano. Pero Absalón hubiese podido creerle a Dios y pedirle a Dios justicia por lo que había hecho. Tal vez pensó: el rey no fue justo con el castigo a Amnón por lo que le hizo a mi hermana, pero tú, Jehová, puedes hacer justicia, porque la venganza no es de nosotros, la venganza pertenece a Dios. Nosotros no podemos tomar justicia por nuestras manos, nosotros no podemos vengarnos. Primeramente, nuestra lucha no es con sangre ni carne. Y Absalón quería vengarse con sus propias manos. Absalón pudo orarle a Dios y Dios hacer algo, porque Dios responde, y es el mismo que estaba allá, el mismo que te responde aquí. Pero Absalón se dañó su vida. ¿Por qué se dañó su vida? Porque tomó la decisión de matar a su hermano. Se vengó. No esperó en la justicia de Jehová. No sirvió la justicia del rey para él. Pero Jehová será justo. Tomó justicia por sus manos. Y el día que mató a Amnón, ese día le echó más hiel a su vida. Tuvieron que sacarlo cuando mató a Amnón. Eso fue una tragedia terrible, porque fueron y le dijeron a David que habían muerto todos sus hijos. Ni siquiera le dijeron que solamente a Amnón, no, sino mataron a todos tus hijos. David se volvió como loco, obviamente. Y luego no, fue Absalón que mató a Amnón. Y David cogió y mandó a sacar a Absalón. Se fue a Absalón después de ser una persona con posición, que tocaba el piano, que tocaba la guacharaca, que tocaba la caja, que predicaba, que imponía mano. Ahora está por fuera del reino. Ahora es un exiliado en otro lugar. Ya no es un príncipe. Perdió su investidura porque ya no estaba en su reino. Pero un día volvió y tuvo la oportunidad. Escuche bien, porque Dios es un Dios de oportunidades. El rey le permitió que volviera, aunque el rey no se le había acercado, pero le permitió que volviera. Y tuvo la oportunidad de estar de nuevo ministrando en el piano, en la caca, en la guacharaca, o predicando en el reino. Pero no, él vino con otras intenciones. ¿Cuál era la intención? Como en el pasado me pusieron en disciplina, como en el pasado no me alcahuetearon mi pecado, ahora yo voy a dividir la iglesia. Ahora yo voy a dividir el reino. Y comenzó a causar una rebelión en contra de David. Tuvo la oportunidad de volver a la miel. Y cuando tuvo la miel, volvió a buscar la hiel. Y se llenó su corazón de división. Se llenó su corazón de rebelión en contra de David. Y esto causó que Absalón también lo matara, porque dejó de hacer la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad y sus propios deseos. Tuvo una segunda oportunidad y volvió
a caer. Esta es la miel y la hiel de Absalón y de Amnón. Dios le bendiga por lo que es en sus pies. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aquí hay otro hombre que después le voy a hablar de él. Jeftec. Se va a quedar impresionado con esta historia de Jeftec, los que no la conocen. Y si quieren, investiguen para que cuando vuelva el domingo que viene, ustedes ya tengan más coherencia de lo que les voy a predicar. Padre y Dios, te doy gracias. Bendigo tu nombre. Gracias, Padre amado, por esta palabra que ha bendecido a este pueblo, que los ha ayudado a entender que tu voluntad es perfecta y es agradable, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los ujieres.